tal? Bendiciones. Estamos en nuestro programa Buscadme y Viviréis. Prédicas y testimonios, testimonios de la vida real. Hoy nos acompaña Diana Marcela Benítez con una historia que alisten pañuelos, alisten pañitos húmedos porque muy seguro sé que les va a tocar y se van a ver identificados con esta historia de Diana. Yo creo que esta historia de Diana nos da para hacer una serie, así que estén ustedes muy atentos y siguiendo el hilo de esta historia, de este testimonio de vida. Y bueno, sin más preámbulo, les presento a Diana Marcela Benítez. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a Buscadme y Viviréis, prédicas y testimonios. Pues aquí estoy viniendo a dar mi testimonio. Un testimonio que, como dice nuestra pastora, es algo que va a edificarlos a muchos. Y quizás muchas mujeres y hombres estén pasando por la misma situación que yo pasé y digan, no, yo no estoy solo, ya sé que cómo vencer. Sé que esto no es para muerte, sino para vida. ¿Amén? Bueno, Diana Marcela Benítez, para nosotros es un honor tenerte en esta plataforma y que hayas sacado el espacio porque todo el mundo tiene que saber de dónde Dios te sacó y quién es Diana Marcela Benítez. ¿Cómo fue que Dios hizo ese trabajo tan estupendo y espectacular en ti? Empecemos desde tu niñez. ¿Cómo crece Diana Marcela Benítez? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Estuvieron tus padres ahí? ¿Qué pasó? Pues a ver, Diana Marcela Benítez es una niña que nace en un pueblo que se llama Florida Valle, con una madre ausente porque mi mamá trabajaba en la ciudad de Cali, y un papá que, aunque vivía en la misma casa con nosotros, también era un papá ausente, porque era un papá que lo habían criado machistamente. Entonces para las mujeres, para él no valíamos un peso ni un centavo. Entonces mamá lejos, papá en la casa, pero como que no estuviera. Las de mis hermanas mayores, pues la una estudiaba, la otra ya había empezado a tener hijos, entonces tiempo casi no había, ¿sí? Tocaba aprender como de lo poquito que uno alcanzaba a ver, porque no había como que quien se sentara y hubiera como una guía, ¿sí? Entonces, entre el teléfono, la calle, las malas amistades, se formó o se crió Diana Marcela Benítez. Wow, entre el teléfono, la calle No, y la televisión, porque en ese tiempo casi no era teléfono y no televisión. Entonces, entre el teléfono, entre la televisión, la calle y las malas amistades, se forma Diana Marcela Benítez. ¿Cuál fue el producto y el resultado de padres ausentes y que te haya criado y que te forme un televisor, la calle y malas amistades? Cuéntanos de ese producto, ese resultado. Pues el producto y el resultado, que fue una mujer que vivía en depresión, una mujer con la autoestima, no por el piso, sino enterrada debajo de la tierra. Estamos hablando de tu niñez, entonces una adolescente. Una adolescente, exacto, una adolescente que no confiaba en nadie, ni siquiera en ella misma. Una adolescente que se volvió una mitómana, porque para poder encajar con las demás personas tenía que crear historias, inventarse historias para poder entrar en un círculo de amigos. ¿Cómo? O sea, te inventabas historias como en las novelas donde está la millonaria, pero está la pobre, y la pobre entra becada a esa universidad, pero inventa que es rica, inventa la historia para poder entrar en el círculo de los ricos. Exactamente. Más o menos así. Así, de cuenta. Entonces, Diana quería estar en cierto, sabes que en los colegios siempre están los grupitos, ¿no? Están las de las gomelitas, están las que son más parceritas, y así. Y yo quería estar en todos, entonces yo para cada grupo tenía una historia. Sí, cuando quería estar con las gomelas, entonces yo acá empezaba a hablar fresa, toda gomeleada, y empezaba a contarles historias de viajes que nunca había tenido, de cosas que nunca me habían dado. Tremendo. Claro, eso los cautivaba y eso hacía que mi ego creciera. Cuando quería estar pues con las que eran como más de calle, entonces yo encontraba otra historia, inventaba novios, inventaba salidas, inventaba que me había fugado con un hombre mucho mayor que yo. O sea que nos encontramos con una adolescente que solitaria y que quería encajar en una sociedad, porque ya habías visto que en tu casa no encajabas, en tu casa no había un espacio, no había un lugar para ti. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a ir a buscarlo afuera. Entonces es donde empiezan las mentiras, las historias falsas. ¿Y qué más sucede? Estamos hablando de tu adolescencia. Síguenos contando que esto se puso. Tómate tu cafecito, Diana. Pues sí, les sigo comentando. ¿Qué pasa? Al cumplir yo 11 años, hasta ahí les puedo decir que mentía, pero era algo mucho más leve. Eran cositas, de esas mentiritas que todo el mundo dice, las mentiritas blancas.
Piadosas. Exacto, pero hubieron ciertos acontecimientos cuando cumplo 11 años, ¿sí? Con mi mamá, porque yo a mi mamá la tenía en un pedestal. Para mí, mi mamá era mi superhéroe. O sea, ya estamos hablando de números, ya ahí ya tenías 11 años y algo marca tu adolescencia. Exacto. Tu niñez y adolescencia, contanos. Eso es lo que, ahí es cuando empieza a marcar, y porque, bueno, empieza ese acontecimiento, se me cae mi mamá del pedestal donde yo la tenía, porque para mí era ella una reina, ella era perfecta, mi mamá no tenía defectos. Y me empiezo a dar de cuenta de muchas cosas que pues cuando estaba más pequeña quizás las había escuchado, pero las omitía. Hubo una gran pelea en la casa con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Nosotros somos 8 hermanos, y ese día estábamos casi todos reunidos, los que ya tenían pareja con su pareja, los que no, y los niños. Y hubo una gran pelea, y pues cuando ya se termina la pelea, que todo el mundo se calma, pues todo el mundo fue como en stand-by. ¿Qué va a pasar? Hubo una pelea familiar. Exacto. Ese día estaban tu papá, mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Y los que cuántos tenían hermanos pareja. estamos hablando? Estaban 7 de mis 8 hermanos. 7 de los 8, más las parejas de alguno de ellos. De algunos de ellos, Y exacto. contanos por qué fue esa pelea y esa bomba atómica, ¿qué pasa ahí? A ver, exactamente no sé por qué empezó la pelea, pero sé que tuvo que ver de que arrimó a alguien a saludar, y mi papá estaba como cogido de tragos y empezó a decir que ese era el mozo de mi mamá, aunque ellos ya tenían una relación que hace mucho tiempo no pasaba absolutamente nada, ¿sí? Entonces que era el mozo de mi mamá, y empezaron a discutir. A la edad de 11 años tus padres ya no convivían. Ya no vivían juntos. ¿Desde qué edad ellos rompieron con su relación? A ver, desde que yo tengo uso de razón, más o menos desde mis 5 años, yo tenía razón, o sea, tenía ese uso de razón de que mi mamá y mi papá ya no eran pareja, de que ella trabajaba aquí en Cali e iba por nosotros a Florida, o sea, iba, nos visitaba, se quedaba con nosotros el fin de semana. Bueno, estamos hablando que prácticamente te cría o te forma la televisión, las malas amistades y la calle. Aparte, a la edad de 5 años, tu mamá y tu papá ya habían roto su relación. Tu mamá se va para Cali, quedas tú en Florida a cargo de tu papá, y tu mamá solamente viene los sábados a compartir un ratico con ustedes, y volvía y se iba porque trabajaba interna. Exactamente. Volvía y se iba todo el día domingo. O sea que su mamá prácticamente pasaba con ustedes un día. Un día. Uf, tremendo. Síguenos contando. Exacto. Entonces empieza toda esa revolución de que sí, de que no, que hermoso, que no era. Bueno, y cuando menos pensamos ya se habían ido a los golpes. Entonces, pues entre todos mis hermanos nos metimos, separamos. Y cuando ya separamos, que calmamos a todo el mundo, mi mamá se desmayó, mi papá, mejor dicho, echaba madrazos. Uno de mis hermanos sacó hasta machete, decía que iba a matar a alguien porque la familia estaba. Pero bueno, logramos calmar a todos. Cuando ya mi mamá despierta del desmayo que tenía, ella arregla maletas y ella dice que pues que esa casa ya no le iba a volver a pisar, o sea, que ya no contábamos con ella. Tremendo. Y fueron como 6 meses que nosotros no vimos a mi mamá, porque estaba cumpliendo su palabra, a pesar de que estábamos pequeños, 11 años, y eso fue, te digo, un 31 de diciembre, esa pelea, y ella agarra maleta y dice que no va a volver, y fueron 6 meses de que mi mamá no pisó la casa. Entonces, claro, eso nos dio muy duro, porque todos decíamos, bueno, listo, peleó con mi papá, pero ¿por qué tenemos que pagar nosotros los más pequeños los platos rotos? O sea, bueno, aquí entro yo de nuevo. Aparte de que ya la veían solamente los sábados y se iba el domingo, a raíz de esa pelea, de ese problema familiar, tu mamá toma la decisión de no volver a la casa de tu padre. Ni siquiera los fines de semana. Ni siquiera ese sábado. O sea que eso creó para ti un hueco, un vacío, una ausencia. Ya no veo a mi madre los sábados. Pasa un mes, no la veo, pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasan 4, pasan 5, pasan 6, y no he vuelto a ver a mi madre. ¿Qué crea eso en ti, Diana Marcela? ¿Qué creó eso en mí? Un dolor. Les digo que ese 31 de diciembre, porque mi mamá pues obviamente se agarró, se fue. No para Cali, pero sí se fue de la casa. Y yo ese día, mis hermanos, bueno, cada quien empezó a irse. Quedamos mi papá y mis 4 hermanos, mis 3 hermanos más pequeños, y yo éramos 4. Entonces ese día yo decía, llegó las 12 de la noche, acostumbrados de que mi mamá siempre nos compraba una champaña, nos daba uvas y decía, habían 12 deseos y se toman la champaña. No nos daba obviamente una gran cantidad, pero era como un ritual que ya teníamos como familia. Llegan las 12 y eso no sucedió. Entonces fue un dolor
muy grande. Y estamos hablando de una niña de 11 años que no entiende los problemas de los grandes, no Exacto. entiende. No sabíamos todo lo que estaba pasando, simplemente nosotros decíamos, o sea, nosotros no tenemos la culpa de sus peleas. Entonces, ese día, después de medianoche, yo salía, porque siempre salía a la calle, pero a las 9 de la noche siempre ya nos estamos entrando. Y ese día a las 12 de la noche va una amiga a darme feliz año. Y me ve pues destruida, llorando, me pregunta qué me pasa y le hago el comentario de lo que está aconteciendo. Entonces ella me dice, vámonos para un perreo, que en ese tiempo estaban en apogeo. Y digo, no, yo no tengo ánimos de nada ahorita. Entonces me dice, vámonos y ahora te distraes. Se te olvida un poquito por todo lo que estás pasando. Y yo no puedes tener razón. Y me Ya llegó la amiga Salvadora, según otra adolescente. ¿Cuántos años tenía esta adolescente? tiene mi edad. ¿Tenía también Ella 11 es- años? Exacto, ella es menor que yo por un mes. Imagínate, dos niñas, dos adolescentes de 11 años dizque a un perreo. Perreo acá en Colombia es como una mini discoteca, pero en casa, en casa. Es como llevar una discoteca a la casa, un party a la casa. Eso es un perreo. Exacto, entonces, claro, nos vamos allá y cuando llegamos, eso, obvio, teteado de puros niños de mi edad, 15, 16 años. Y fui me allá en un rincón porque pues estaba aburrida y todavía dolida de lo que me había sucedido. Eso fue el 31 de El diciembre. 31 ya primero, porque ya era la medianoche. Entonces mi amiga me dice, no, no te aburras, no seas tonta, que esas cosas luego se arreglan. Entonces yo, sí, pero pues da duro porque pues en estas fechas uno ya tiene una costumbre, algo de que uno hace. Y bueno, de tanto hablarme, pues me convenció, empecé a bailar Pero ¿qué también. era lo que más te dolía? ¿Que no estaba la champán, no estaban las uvas o que no estuviera tu mamá? Que no estuviera mi mamá y mi familia. Porque estás hablando de la tradición, del ritual, pero en sí, ¿qué te dolía más? No, o sea, para mí el ritual no eran tanto las uvas y la champaña, sino de saber de que en esas fechas estábamos todos juntos en familia, ¿sí? Ese era mi ritual. Yo decía, es una fecha donde podemos estar todos juntos, Ah, ok. ¿sí? Sin importar qué, sin importar si nos jodí, si en todo el año no nos habíamos hablado, si no habíamos pasado suficiente tiempo juntos. Era una fecha especial, porque podíamos estar todos, ¿sí? No había ni uno. Ese día faltó pues mi hermana, la mayor de todos, pero era porque ella pues vivía también en otro pueblo. Bueno, volvamos al perreo. Listo, entonces, claro, pues de tanto hablarme me convenció, me dijo, listo. Empecé a bailar, empecé a recochar, recocha va, recocha viene. Y como a las 3 de la mañana, me dice ella, bueno, Diana, vámonos. Cuando ella me dice vámonos, es como que volver a mi realidad en un baldado de agua fría y fru. Porque A las 3 de la mañana sale una niña de 11 años de un perreo. ¿Qué pasó cuando llegas a casa? pues como había, de hecho nos quedamos como una hora más, llegamos como a las 4 de la mañana. Dios mío. Pero como estaba esa discordia, ni siquiera se dieron de cuenta que yo no estuve en mi casa. Ni siquiera se dieron de cuenta que Y la si niña- se dieron de cuenta, no le dieron mucha importancia. Dios mío bendito. Siga adelante, mi hermano. Entonces, claro, llega el primero de enero siempre era un sancocho para compartir en familia. Ese día el sancocho, la comida estuvo, pero pues no estuvo mi mamá, muchos de mis hermanos tampoco arrimaron porque pues había como esa rencilla y la casa se sentía vacía, se sentía sola. Y yo decía, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Porque según yo mi refugio era mi mamá y ese refugio se había ido. Tremendo. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿Qué voy a hacer? Porque yo decía, mi papá no me quiere. Y no es que no me quiera, sino que la forma en cómo lo criaron a él, no le enseñaron a demostrar amor. Entonces el amor de él era un golpe, un cocacho, un coscorrón, una tratada mal. Pero en ese momento que tú estás en 11 años, es lo que tú crees. Mi papá Claro. no me quiere. Eso decía yo, mi papá no Mi me quiere. papá no me quiere. Y mi madre que me estaba demostrando ese poquito de amor, de interés que me lo daba Cada 8 días. cada 8 días, un sábado hasta el domingo, me dejó, me abandonó y me dejó en manos de este papá que no me quiere. ¿Qué va a pasar Exactamente. conmigo ahora? ¡Wow! Y no, y pues para completar, o sea, para terminar de completar, mi hermana, la cuarta de mis hermanas, que era la que ya había quedado a cargo de nosotros, se gradúa de 11, porque ya mis 3 hermanos mayores pues ya habían hecho familia, ya se habían ido, ya no estaban en casa, solamente quedaba ella. Pero ella termina el bachillerato, se gradúa y se va también para Cali. O sea que
en menos de un año 2 pérdidas. A tu mamá y tu hermana, que era la que estaba a cargo de ustedes. Exacto. Entonces ya toda la responsabilidad de la casa cae sobre una niña de 11 años. Uf. Usted tiene que cocinar, usted tiene que despachar a sus O sea hermanos. que tú entras a reemplazar a tu hermana, la que veía por ustedes. La que estaba ahí. Entras tú a hacer el papel de madre. Exacto. A los 11 años. A los 11 años. Entonces tenía que levantarme a las 3 de la mañana a cocinarle a mi papá. Porque él a las 5 se iba a trabajar. Luego en la mañana despachar a mi hermana, la más pequeñita de todos. Despacharla a la escuela y recogerla y luego hacer el almuerzo e irme a estudiar con mis otros hermanos. Eso fue algo, pues imaginen una niña de 11 años tratando de hacer todas esas cosas. Al principio fue catastrófico, yo me levantaba a cocinar y me acostaba, o sea, la estufa estaba aquí y yo me acostaba ahí y me quedaba dormida en el piso, porque era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Tremendo. Era algo de que... O sea, cocinando te tirabas al piso y te quedabas dormida ahí. Se te quemaba la comida, me imagino. El arroz, la sopa, lo que montaba. La primera semana fue desastrosa porque me levantaba con el olor del quemado y el garrotazo de mi papá, de porque había dejado quemar las cosas. Claro, el papá le pegaba. Por todo no y por nada. No veía que era una niña haciendo las labores de una mujer adulta. Tremendo. Para él yo había quedado ya encargada y yo tenía sí o sí que responder por las cosas de la casa. Entonces todo empezó a caer sobre mí. En ese entonces yo no lo veía así ni lo entendía tampoco. Yo simplemente decía, este señor me la montó. Ahora sí es cierto que me está demostrando todo el odio que tiene por mí. Porque todo lo que pasaba en la casa malo, si había algo que no encajaba, que no cuadraba, Diana tiene la culpa. Porque Diana es la encargada de la casa. Y yo decía, pero yo ¿por qué? Si aquí habemos 4 y todo tiene que recaer sobre mí. Eso hizo de que yo en el colegio me volviera, porque justamente cuando cumplo 11 años, entro a sexto. Eso hizo de que yo en el colegio, porque ya no era la escuela. Entra a la secundaria, ¿no? Entra a la secundaria, a la high school. Ya cuando entro a secundaria, al bachillerato, claro, ya tenía tantas cosas en mi cabeza que ya yo no me concentraba en el estudio. Muy buena estudiante, pero ya no me concentraba en el estudio. Ya mi enfoque había cambiado. Antes era, yo tengo que estudiar, me tengo que graduar con las mejores calificaciones porque yo quiero entrar a la universidad, quiero ser una doctora, primero una enfermera y luego una doctora. O sea que esa niña de 11 años que entra a la secundaria, las ilusiones, la proyección que tenía, se le fue. Se acabó totalmente. Se acabó. Ya ¿Cómo pensabas? ¿Cómo era tu pensamiento ahí? Mi pensamiento era de que yo quería crecer rápido. Uf. Porque yo quería hacer lo mismo que habían hecho mis hermanas. Irme. Lo que querías era irte de ese entorno. Exacto. Yo decía, yo no veo la hora de tener 18 para poderme largar. ¿Sí? Porque esta vida no es una vida llevadera. ¿Sí? Estamos hablando para que la gente se dé una idea. Pero ¿por qué? Si ahí estaba el papá. Pero vamos a contarle a la gente cómo entra tu padre a... Bueno, el padre de Diana, ya se le ha olvidado y ha omitido esta parte, empieza a ver a Diana como su madre. Diana físicamente se parece mucho a su madre biológica. Aquí se van a dar cuenta, ¿cómo así, pastor? Ella no es su hija, Diana ya van a darse cuenta. Bueno, ella se parece mucho a su madre biológica y obvio, él tenía un odio hacia la madre de Diana. Y entonces empieza a ver en Diana a esa mujer, a la madre, y empieza a descargar toda esa furia, todo lo que no podía hacerle a la madre de Diana, empieza a hacérselo a Diana. ¿Cómo fueron tus días ahí para querer crecer rápido e irte? ¿Cómo fueron? Ay, ¿cómo fueron esos días? Vea, mi despertar era una pela, mi acostar era otra pela, mi descanso era el colegio. Yo estaba en el colegio y yo era libre. Me sentía tranquila, me sentía bien hasta que daban las 6 de la tarde. Ay, padre. Que tenía que volver a mi casa. Tómate un tintico, Diana. Seamos amigos. Cuando ya tenía que volver a mi casa, yo la pensaba. Empezaba a caminar despacio, me ponía a recochar con mis compañeras, formaba pleito porque era de las que formaba peleas. ¿Sí? Claro, te volviste huraña, te volviste agresiva. Exactamente. Cuando estaba en la primaria, todo el mundo me daba duro. O sea, el que quería meter conmigo me metía. Y yo era una de las más altas en estatura.
pero todo el mundo me daba duro porque yo todo lo veía paz y amor, y la trascendencia de mi primaria fue muy básica. Lo básico, juegos, recochas, pero nada trascendencia. A partir de mis 11 años, me iba a pasar todo esto en mi vida, y dentro del bachillerato es cuando entró una Diana, o sea, irreconocible. A la Diana que era, O sea, a la que muere se la convirtió. niña. Murió la Muere niña. la niña totalmente. Me tocó madurar, como se dice, a los trancazos, y madurar mal. La que jugaba con juguetes, con muñecas. Empieza ahora una La etapa. soñadora, porque yo soñaba demasiado, tenía demasiados planes, demasiadas metas. Yo era de las que decía que yo iba a ser tan rica que cuando mis papás estuvieran viejitos, yo iba a comprar una casa solamente para ellos. Les iba a tener empleada, les iba a tener de todo a ellos, porque yo iba a ser rica. Mueren los sueños. Lo que hace Satanás, matar, hurtar y destruir, te robó los sueños. Síguenos contando. Exactamente. Él, entonces, bueno, tenía el imperio montado en el colegio. Cada que alguna compañera del salón tenía problemas, se dirigía a mí. Ve, me pasa esto y esto y esto. Te volviste la pandillera del colegio. La pandillera del colegio. La jefe, la más. Cualquier problema, vaya que allá está la Diana soluciona. Y claro, como ya habían metido tanto terror, y la gente sabe que a veces mucho en la calle se mueve por lo que se escucha, ¿sí? Entonces cuando yo ya iba a solucionar el problema, no, tranquila, con ella no es, o disculpe, no le pedían perdón a mi compañera, no lo volvimos a meter con ella. Empezó Diana a odiar a los hombres. En ese entonces Diana detestaba a los hombres. A mí, normalmente cuando usted se presenta con alguien es mucho gusto, lo primero que hace es tirarle la mano. Yo no les daba mano, no les daba besos, a mí los hombres me asqueaban. Y hubo un tiempo que de hecho yo pensé que me iba a volver lesbiana. Decía, yo un hombre no lo soporto. De ahí nos cambiamos de barrio, de un barrio a otro. Empieza ese odio a los hombres. Pero era una cosa horrible. De que yo decía que pues como era mi papá iban a ser todos los hombres, entonces no, yo no le veía gusto a los hombres por ningún lado, ¿sí? Tenía un compañerito del colegio que desde la primaria me gustaba. Cuando entramos al bachillerato, qué pecado, le hice la vida hasta imposible, porque yo decía que todos tenían que pagar por el mal que me habían hecho. Tremendo, pobrecito. ¿Será que ya habrá sanado? Sí, ya. Años después nos encontramos y ya había sanado. Yo también. Entremos a la etapa de tus 13 años donde llega el consumo de estupefacientes. Ahí. Me cambio de casa, llego pues a otro barrio, un barrio un poco como más bulloso, con más ambiente, como le llaman. Y en ese barrio conozco a una persona. Esa persona era muchísimo mayor que yo. Nos hicimos amigas. Me entendía por lo que estaba pasando y me daba consejos, ¿sí? O sea que aquí entra otra fase. O sea, ya pasamos de la niña de 5 años, donde recuerdas que tu madre y tu padre terminan, la etapa donde el abandono de tu mamá, pasamos por la etapa de... Ahí es cuando ya me vuelvo, o sea, dejo de ser una niña como... la etapa donde te toca volverte mujer y reemplazar a tu madre porque tu hermana se va. Y ahora entramos a una etapa de las drogas. Exactamente. Ya algo más fuerte. Mucho más fuerte. Pero entonces a mí me gustaría que lo dejáramos para nuestra segunda parte. Bueno, entonces dejamos para nuestra segunda parte. Yo llego a ese barrio, esa persona me entendía, me daba consejos. Pero lo vamos a dejar para la segunda parte, así que invita a la gente a que se suscriba a nuestro canal y que le lleve la secuencia a esta historia tan bella y maravillosa. Esto apenas es el comienzo, estamos hablando de la niñez de Diana Marcela Benítez, y a medida de que vamos subiendo y escalando, se va poniendo esto más caliente, va a cambiar de color. Y mucho más interesante, no se lo pierda, porque a la edad de mis 13 años es donde empieza una etapa de rebeldía total, y donde empiezan los intentos de suicidio, es donde empieza Diana. Pero no les digas más, solamente invítalos a que se suscriban. Exacto. Le den like a este primer video, porque con tu like y tu comentario hermoso y lindo nos estás haciendo saber que te gusta lo que estamos haciendo y que quieres más historias como la de Diana Marcela Benítez. Así que pendientes, recuerda, buscadme y viviréis, prédicas y testimonios.